capital social es el concepto que se pretende impulsar como eje rector de las políticas públicas de la ciudad. Y estas políticas públicas lo que buscan, hacia donde se encaminan en un orden conformado en nuestro programa general de desarrollo, pues se encaminan a garantizar derechos para la población de manera integral, es decir, para todos y transversal en todos los momentos de su desarrollo. Para llegar a ello, pues lo que precisamente necesitábamos es identificar cómo se daba un círculo en donde no se les permitía o no contaban con las facilidades necesarias para acceder a este sistema de garantías de derechos, y generar primero una plataforma de ingreso a estos derechos y después un seguimiento para todo el esquema de protección social. Señalarles que obviamente al detectar el círculo no necesariamente es una oportunidad que se dé a quienes nacen en esta ciudad, sino que nos permitiera tener la oportunidad de intervenir en cualquier momento. Nosotros comenzamos señalando el derecho a la identidad. El derecho a la identidad está calificado en nuestro país a través de un índice nacional de subregistro. Es decir, aquel niño o niña que no ha sido registrado, que no cuenta con su acta de nacimiento durante los primeros 6 meses, entra en una calificación de subregistro, aunque la Ciudad de México cuenta precisamente con la mayor calificación del registro de niños y niñas. Pues obviamente nosotros quisimos y fuimos los primeros en proponer que la primera copia certificada del acta de nacimiento del registro de los niños y niñas fuera gratuita. Ahora afortunadamente ya contamos con este derecho a nivel constitucional. Fue muy importante realizarlo porque nos encontramos incluso con personas adultas mayores. Entregamos un acta de nacimiento a una adulta mayor de 104 años. ¿Cómo pasó la vida? Yo diría que de manera invisible. Y nosotros encontramos precisamente que podíamos englobarlos en 4 ejes centrales, que es el desarrollo físico y salud, nutrición, desarrollo cognitivo y psicosocial y la protección y cuidado. Y los plasmamos en una cartilla, y esta cartilla verdaderamente es un ejercicio muy sencillo porque involucra las áreas de gobierno que tenemos que participar y el momento en que lo tenemos que hacer y la acción que tenemos que dar a conocer. Y lo que pretendemos es una protección integral para los niños y niñas a través de esta cartilla de servicios y derechos. Y bueno, todo esto se vino complementando dentro de la Secretaría. Tenemos varios programas relacionados con el tema de la niñez. Uno de ellos es el de uniformes y útiles escolares, que tienen que ser obviamente complementados con un trabajo interinstitucional. Y obviamente quien tiene todas las facultades y todo el direccionamiento de estas políticas, pues es el DIF a cargo del maestro Gamaliel. Nosotros lo que consideramos que tenemos que manejar es una cartilla electrónica, en donde esta cartilla electrónica pueda generar a través de un dígito alfanumérico el primer sistema de identificación del niño o de la niña, y que debería de acompañarlo a lo largo de toda su vida, para que pudiera no solamente tener acceso al esquema de protección social, sino que pudiera desarrollar todos los actos jurídicos posteriores y pudiera ser un sistema de enlace de identificación. Que a través de esta cartilla se pueda tener un expediente electrónico del niño o de la niña, que el momento que va al hospital a recibir los primeros cuidados sea el mismo expediente que tienen en el DIF, que tienen en el centro de salud, que tienen en el registro civil, y que lo pudiera acompañar. Y bueno, va dirigido, ya lo señalaba el maestro Gamaliel, a infantes de 0 a 6 años, con la intención de obviamente potenciar este desarrollo de manera clara.